aquí. Estoy haciendo unos cursos de doméstica, me encantan. Ay, mil gracias, qué ilusión. Muy buenas, Ecuador. Ay, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo habéis visto por el anuncio, que de todos los directos que he hecho y vídeos, pues creo que solo he hablado una vez y hace mucho tiempo. Entonces, en la escuela estamos ahora, vamos a decirle, igual que hay el mes de, no sé, días internacionales pues estamos en la estación de los ingresos pasivos en la escuela. Entonces, el programa que empieza con la primavera es el programa de los ingresos pasivos. Así que vamos a hacer hoy como un resumen para que os voy a intentar hacer, como siempre, un retrato, sobre todo desde mi experiencia personal. Entonces, por eso digo que una de las cosas que quiero explicaros hoy sobre los ingresos pasivos es el porcentaje de pasividad, que es algo que no se suele hablar mucho. Entonces, esto como siempre se quedará aquí guardado. Podéis ir haciéndome las preguntas que vayan saliendo y las procuraré contestar, y si no, lo dejáis en los comentarios. Quien vea este vídeo grabado, pues con toda la libertad deja su pregunta en los comentarios y la contestaremos. ¿Alguien tiene...? Os voy a enumerar un poquito ejemplos de ingresos pasivos, que no me olvide ninguno, que tengo aquí una súper chuleta. De hecho, en el blog de la escuela encontraréis un post que es ingresos pasivos. Entonces, una versión ampliada y más detallada la encontraréis allí o en la página web. Os voy a preguntar si alguno de vosotros tiene alguno de los productos que se consideran un ingreso pasivo, y si os apetece, pues me explicáis si tenéis alguno y cuál es vuestra experiencia. Cuando hicimos la primera newsletter hace 2 semanas, creo, anunciando el programa de ingresos pasivos, nos contestó una chica diciendo que había hecho, pues eso, todo lo que se suponía que tenía que hacer para tener ingresos extras, con todo el trabajo que eso supone, que hoy lo vamos a ver. Entonces explicaba con mucho detalle en el email y decía, vale, he hecho todo lo que se tiene que hacer y apenas he visto dinero. En cambio, lo que sí he visto es todo el tiempo, dinero y esfuerzo, ilusión y energía que puse creando ese producto, pensando eso, que me iba a traer un dinero extra. Porque todo el mundo dice, como las fórmulas mágicas, ¿no? Todo el mundo dice que si haces eso, pues sí o sí, 2 y 2 son 4, van a llegar ingresos. Entonces, yo he tenido la misma experiencia y lo que os digo, yo digo que creo que el 100% de lo que os explico siempre se basa en mi experiencia propia. Y entonces vamos a ver por qué no consiguió esos resultados, que es algo que el por qué es muy habitual y en el fondo también sabemos por qué está pasando. Pero vamos a levantar la alfombra, ¿vale? A ver qué hay ahí debajo. Y entonces ahí vemos opciones, soluciones, propuestas, plan B, C, los posibles que haya, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos. Buenos días y buenas tardes a quien acaba de llegar. Nos ponemos de lleno con el tema, que luego siempre como que que me falta tiempo. Podría estaros hablando semanas. Entonces lo que intento aquí es haceros un pequeño resumen de las cosas que considero más importantes, para que si queréis podéis ampliar información, y si queréis también podéis hacerlo siempre por vuestra cuenta. Entonces, el objetivo de mi trabajo, de mis libros y de la escuela siempre es hacerlo, pues eso, de una manera ordenada, que dure en el tiempo, que no tengáis un empacho, que esto es como si fuera un viaje, ¿no? Y haya que ir al pico de una montaña. Pues yo me he ido abriendo paso en la nieve, y entonces siempre es más fácil pues, que alguien que ya, sobre todo que te diga los recovecos que tienen trucos o trampas. Entonces vamos con ellos. Os pregunto primero si tenéis alguna de estas cosas. Ebooks, o sea, libros digitales.
Si tenéis, por ejemplo, videotutoriales, ya sea gratuito o de pago. Esto es algo que lo decidís vosotros. La cuestión es que, por un lado, la mayoría de ingresos pasivos son productos digitales, que ya vamos a repasar también de otro tipo. Y la otra es, si tú decides que ese producto digital lo das gratis, le pones precio, lo vendes tú directamente o lo vendes a través de intermediarios. Luego lo repasamos, ¿vale? Pero vamos a repasar, vamos a ver esta lista para ver si alguien tiene alguna experiencia. Pues lo que os decía, ebooks o libros digitales, videotutoriales o vídeos de algún tipo, grabado y que ya se pueda visualizar. Luego tenemos clubs o membresías, vuelvo a decirlo, ya sea vuestra propia o que lo hacéis a través de alguna plataforma. Luego tenemos podcasts, por ejemplo, la venta de imágenes propias o plantillas o GIFs animados o infografías, cualquier tipo de cosa que ya esté hecha o que un tercero la pueda manipular y que lo haga de manera, vuelvo a decirlo, gratis o de pago. Fotografías o vídeos. Luego tenemos ilustraciones. Esto estaría dentro del grupo de creaciones en general, ¿de acuerdo? Mockups, plantillas para hacer presentaciones, programas, software o aplicaciones que tengáis, que sean de desarrollo vuestro propio. Y luego tenemos, pues, quien tenga anuncios insertados en sus plataformas de cualquier tipo y que entonces cobre comisiones por clic, por ejemplo, o estéis recibiendo una comisión por esas recomendaciones. Y luego cosas más habituales, como por ejemplo, pues estar cobrando royalties por ceder los derechos de explotación, que siempre tienen que ser, tenéis que intentar siempre que sean los de explotación y no los de propiedad intelectual, porque en algunos países se pierden si los vendéis y en otros de por vida van a ser siempre vuestros, pero sí podéis vender los derechos de explotación o licencias de venta, ya sea sobre un producto entero o una parte. Y me dejo alguno. Y luego, si estáis trabajando ya con productos 100% digitales y a lo mejor los estáis vendiendo en el metaverso, los NFTs, y si los estáis vendiendo pues a través de alguna criptomoneda en formato solo puro y duro 100% digital. Entonces, estos serían productos digitales. Voy a repasar un poquito los que ya son como más comunes y más obvios, que no serían digitales, que serían, por ejemplo, un libro. O sea, yo tengo 2 libros publicados con editoriales, o si tenéis algún libro autoeditado. Esto sería en formato ahora le llamamos offline, lo que antes era, pues eso, normal. Libros, fanzines, cómics, cualquier soporte, ¿vale? Con vuestra obra. Los que tenéis productos físicos, pues también a lo mejor alguno de vosotros ha vendido los derechos de reproducción de alguna pieza. O sea, por ejemplo, el patrón de una pieza o si es algo tallado, por ejemplo, en 3D o incluso a mano, ese diseño, la reproducción de ese diseño. Por ejemplo, si fuerais un carpintero, pues eso, la reproducción de una silla se puede vender. No sé si alguno de vosotros ya sabe lo que es el dropshipping, quedaría para otro directo. Entonces, si alguno de vosotros lo hace, que sería hacer venta propia o de terceros de productos y servicios que se pueden consumir sin que vosotros tengáis ni el almacén ni os encargáis de los envíos. Esto son más grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y luego, algo que parece que no se le da mucha importancia, pero es un ingreso pasivo de lo más interesante, que sería, alguno de vosotros a lo mejor comparte el espacio
Entonces, pues cobrar un alquiler por una parte del estudio donde está o de las herramientas que utiliza. Es muy común, por ejemplo, entre ceramistas compartir el uso de un horno, y entonces de ahí también tenemos un dinero extra. Entonces, más o menos, esta es como la fotografía de lo que estaría dentro del saquito de los ingresos pasivos. ¿Alguien tiene alguna de las cosas que he mencionado? Bienvenidos a todos. ¿Nadie? Me extraña mucho. Me voy a esperar un poquito porque esto va a veces con efectos retardados. Muy buenas, Luisa. Nadie tiene ni un ebook, ni un curso, ni un mini curso, ni un tutorial. Dice aquí, no, ninguno, pero empezaré a hacerlo. Bueno, pues mira, a lo mejor por eso estáis aquí, porque tenéis curiosidad y queréis tenerlos. Vale, pues venga, vamos a hacer el repaso. Como ya ha quedado dicha la lista, pues un poquito ya sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar con la definición de qué es un ingreso pasivo y nos vamos a quedar con la palabra pasivo. Entonces, tiene que ver con todos aquellos ingresos que no dependen directamente de tu persona. O sea, que de tu trabajo ni de que tú estés presente. Y en principio la definición general serían ingresos que puedes ganar, o sea, que estás ingresando 24 horas todos los días del año. Entonces, principalmente son productos digitales porque son los más sencillos de que pase eso. O sea, le puedes vender en principio a todo el planeta las 24 horas del día. Entonces, esto, para creadores y creativos, ha sido una revolución sin precedentes. Esto es lo que ha hecho que nunca en la historia antes, no solo los ingresos pasivos, sino las nuevas tecnologías y el soporte digital, por un lado ha sido una arma, algo muy muy bueno y algo muy muy malo, sobre todo si no sabes gestionar pues eso, tu vida y tu tiempo. Pero eso, si se usa bien, pues ha llegado, es una tecnología sin precedentes que ha permitido que por primera vez en la historia muchos creadores y creativos se estén ganando bien la vida o muy bien gracias a estas herramientas. Entonces, esa es la definición general. Entonces yo hablo de porcentaje de pasividad porque esa regla que acabo de decir no se da en todos los casos ni por asomo. Sobre todo cuando depende de uno mismo. Entonces, algo que suele pasar, y me pasó a mí y le ha pasado a muchísima gente y que causa mucha frustración y te quitan las ganas de volverlo a intentar, es hacer ese esfuerzo, a veces muy muy grande, de, por ejemplo, crear un curso online, entonces decidir de qué va a ir el curso, contratar a lo mejor incluso una productora para hacer unos vídeos de calidad, colgarlo en tu misma plataforma online para que sea accesible a tu comunidad, hacer todo eso y luego ver que apenas llegan ventas. Entonces has dejado mucha ilusión, mucho tiempo y mucho dinero en algunos casos y muchísima energía porque pues eso Mónica ha dicho o otros referentes, por ejemplo, han dicho que tengo que hacerlo porque de esa manera sí o sí pues me voy a ganar muy bien la vida. Entonces, sobre todo lo que os digo, cuando lo haces con tus medios y en tu plataforma, lo que solemos olvidar mucho es la parte de marketing y ventas. Y sobre todo y esto es algo, la tecnología, pues eso, tiene cosas muy buenas y cosas que ya sabemos que son incluso muy peligrosas. Entonces, ha ido todo a una velocidad tremenda y algo que supongo que a estas alturas ya sabéis es que si no se paga, apenas te ven.
Entonces, incluso personas, creadores que tienen comunidades muy grandes, han hecho ese esfuerzo pensando que con esa comunidad iban a tener suficientes ventas, pero sin pagar, pues resulta que has hecho todo ese trabajo y no te está viendo nadie. Entonces, sí, solo un porcentaje van a comprar de eso que acabas de crear, porque esa es la realidad. Si de ese porcentaje que te va a comprar lo hacemos de unos poquitos que te están viendo, pues lo normal es que no haya ventas. Entonces, algo que les solemos tener muchísima alergia y que suele ser nuestro punto débil es vender. Entonces, sí o sí, no vale la pena crear un ingreso pasivo si no le vas a dedicar tiempo, dinero, energía y también ilusión a la parte de ventas, visibilidad y ventas. Entonces, a veces nos quedamos con aquello de, nos quedamos más en no debe tener suficiente calidad, yo no debo ser muy bueno. Algo que solemos hacer mucho creadores y creativos es que en cuanto algo no funciona, solemos tender más a pensar que es algo que hemos hecho mal, más que a ver, seguir formándonos a nivel de negocios o de marketing y ver otras opciones, o sea, más de una, para que acaben sucediendo cosas. Entonces, si alguno de vosotros lo ha intentado, lo más probable, sobre todo si es con su plataforma, es que os hayáis olvidado de esa parte fundamental que es visibilidad, o sea, comunicación, marketing y ventas. Dice aquí, me saboteo, creo que no me lo creo que tengo ese valor. Este es otro gran tema, muy habitual. Entonces, a veces ni empezamos porque no creemos que tenemos nada que aportar o también a veces nos quedamos bloqueados. El ser humano, a partir de las 3 opciones, se bloquea y le cuesta mucho elegir. Entonces, os acabo de describir una lista de a lo mejor pues unas 15 cosas y entre que yo no me acabo de creer que pueda generar algo de valor y que me vaya a traer realmente ingresos pasivos, esa es una. Luego viene qué soporte voy a elegir, qué tipo de ingreso pasivo, y eso no se decide únicamente por uno mismo. Siempre bailamos con nuestro cliente, y que yo le llamo el cliente amigo más que el cliente ideal. Entonces tiene que ser algo que me encaje a mí y que le encaje a mi cliente. Por eso tenemos que escucharlos mucho, efecto Dumbo yo le digo, y hacerles preguntas. Al principio de este directo os decía que la recomendación mayor a día marzo del 24 es que lo que más funciona son los vídeos. O hacer directos. Y os decía que como yo no os veo las caras, para mí me supone un esfuerzo muy grande y me da mucho cansancio. Entonces, en ese baile de qué cosa me encaja a mí y qué cosa le va a encajar a mi cliente, pues tiene que haber un equilibrio. Entonces, yo lo hago, pero no lo hago todos los días y entonces ya hago un poco ese equilibrio. Y mi lenguaje habitual o mi herramienta de comunicación en la que me siento más cómoda suele ser la escritura. Por eso, principalmente, lo que yo he hecho ha sido escribir. Entonces, de todos los ingresos pasivos que hay, yo en mi caso lo que más tengo son libros. 2 libros con editoriales y 2 ebooks. Entonces, la premisa también es no poner todos los huevos en la misma cesta. Pero a la vez no hacerlo todo, no querer hacerlo todo de golpe. Una recomendación que yo he seguido y que me ha funcionado muy bien, que aprendí de Sergio Fernández, pionero en España en temas de emprendimiento y pensamiento positivo, él decía un ingreso pasivo al año. Por eso que os decía, porque si lo hago bien, pues tengo que decidir qué, tengo que decidir cómo y tengo que venderlo. En el mundo de la música, por ejemplo, o incluso en el mundo editorial, se usa también el consejo de que si pensamos en 10 meses, 1 sería de producción
y 9 sería de promoción. Que al final, si os dais cuenta, las palabras, cuando las miráis con lupa, lo dicen todo. Promover. O sea, eso que has creado lo tienes que mover, empujar, plantar semillas para que lo aproveche o lo vea el mayor número de personas. Y de ahí, como consecuencia, es como van a llegar las ventas. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Dicen aquí, ¿qué desafío? Bueno, es un nuevo reto. Esto, todo nos parece un desafío hasta que lo hacemos. Luego, por el camino, pues eso, cuando tenemos el conocimiento y las herramientas, se va haciendo más fácil y también gestionamos mejor la frustración. Porque lo normal es que las cosas no funcionen a la primera. En todo. O sea, cuando aprendes un lenguaje nuevo, cuando aprendes a conducir, y algo que nos suele pasar, sobre todo cuando nace desde el miedo, las decisiones que tomamos, o desde una necesidad muy urgente, es que queramos que funcione todo a la primera. Entonces, lo normal es que no pase. Entonces, si parto de esa premisa, tengo mucho ganado. Entonces, pues si hablamos de lo que os decía, de subir a lo alto de una montaña, pues el objetivo está claro, que es subir a lo alto de la montaña. Pero hay muchos caminos para llegar ahí. Y entonces nos da la sensación de que si nos hemos esforzado mucho y hemos trabajado mucho, esto viene de algo que arrastramos del sistema educativo, de este desastre de sistema educativo que tenemos y que seguimos teniendo, que nos habían dicho que si sacábamos el examen pues muy bien a la primera, pues ya estaba todo hecho. Entonces, esto es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco y no cambiar el objetivo, pero sí ver que hay muchas maneras de llegar a ello. Y la recomendación general también siempre es empezar por algo pequeño. O sea, en lugar de ponerme, por ejemplo, a hacer un libro de 200 páginas, pues a lo mejor empiezo con un ebook de 10. Y entonces es como que voy practicando, no arriesgo mucho, no arriesgo eso, ni ilusión, energía, dinero y tiempo, y voy viendo cómo funciona. Y conforme voy sintiendo cómoda, pues como la palabra que han usado aquí, desafío, voy aumentando un poquito. Esto os lo decía, os decía la causa mayor de por qué no funcionan los ingresos pasivos cuando los hacemos por cuenta propia. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos con terceros? Por ejemplo, yo 2 libros los he hecho con editoriales, luego tengo diferentes cursos en doméstica, o sea, colaboro con otros proyectos, empresas y organizaciones, y entonces es un gana-gana. Y parte de los beneficios, o sea, hay unos royalties, parte de las ventas es mi ingreso pasivo. Entonces, igual que en la vida, con vuestros amigos y con vuestra pareja, una parte fundamental del éxito es también elegir con quién vas a bailar. Y si nuestro punto débil es eso, que no invertimos tiempo, dinero, energía en comunicación, marketing y ventas, pues cuando elijo la pareja de baile, tengo que intentar elegir una que su punto fuerte sea ese, el que es mi punto débil. Entonces, cuando me dicen, Mónica, ¿con qué plataformas trabajarías? O con qué empresas, pues vuelvo a lo mismo. Tengo que pensar en mí, en cómo soy yo, en mis fortalezas y mis puntos débiles. ¿Dónde está mi cliente? Esa persona con la que quiero trabajar, con la que me hace ilusión que disfrute de mi trabajo, a esa persona a las que quiero ayudar y solucionarles problemas o preocupaciones, que al final nuestro trabajo lo que hace es eso, hacer alegres a las personas o solucionarles problemas y preocupaciones. Pues entonces esos 2 criterios me van a hacer elegir esa empresa con la que voy a colaborar. No porque me hayan dicho que es la que más vende y lo que lo hace mejor. A lo mejor va a pasar que vende mucho, pero ni ellos ni tú habéis hecho el análisis detallado de saber si vuestro cliente conecta con esa plataforma. O si hay
suficientes personas interesadas en vuestro trabajo a través de esa empresa o plataforma. Por ejemplo, yo siempre digo que creo que he cometido todos los errores que hay y por eso me dedico a esto. Todo el mundo tiene que cometer sus propios errores porque aprendemos muchísimo de ellos, pero mi misión y mi vocación a través de mi trabajo y de la escuela es que tengáis menos, o que si tenéis algunos de los que suelen ser muy gordos, que los veáis a tiempo y entonces que los paréis. O sea, que si es una herida, que no se dé sangre. Entonces, la primera editorial con la que trabajé, que fue un sueño alucinante que todavía hoy no me lo puedo creer, Gustavo Gili, referente internacional de diseño. Esa fue una pareja de baile increíble, porque encajaba conmigo, soy fan de toda la vida, es un referente y los clientes con los que trabajan son también la gente con la que yo trabajo y con la que me hace ilusión trabajar. La segunda editorial, que es maravillosa, Plataforma Editorial, ahora, a día de hoy, aunque sigo súper agradecida e ilusionada, no tenía que haber hecho ese libro con ellos, porque la mayoría de sus clientes no son creadores y creativos. Entonces, claro que ha funcionado y que le está ayudando a diferentes personas, pero como su cliente final, el cliente de esa editorial, la mayoría no son creadores y creativos, pues al final el libro se titula Un trabajo a tu medida, emprendimiento diferente para soñadores. Pues utilizamos la palabra soñadores porque era la más parecida o es un sinónimo mismo de nosotros, de los creativos. Pero el match no era exactamente el que tenía que ser. No sé si me estáis siguiendo ya. Lo digo porque cuando a veces estamos haciendo ese esfuerzo, ya sea porque lo hacemos nosotros y luego usamos al intermediario, o nosotros en colaboración con ese intermediario creamos ese producto, pues a veces no llegan las ventas y hay que mirar de base el porqué. Y si es a toro pasado, pues aprender de esa situación e intentar que no vuelva a pasar. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ser antes de empezar. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vale, todo esto que os cuento es a lo que me refiero con lo de niveles de pasividad. O sea, puede ser que sea lo de las 24 horas todos los días del año, o puede ser que sea temporal, estacional, o sea, que se vaya a vender un tiempo determinado, o a un territorio determinado. Por ejemplo, vamos a repasar otro tema muy delicado y que también he vivido. El tema de las ventas. Eso de vamos a vender a 24 horas todos los días del año a todo el mundo o a todo tipo de cliente y que lo digital no tiene fronteras, no es verdad. Entonces, otra de las fuentes de ingresos que yo creé, aparte de los ebooks, que esto será un producto propio, autoeditado, pues fueron unos planificadores. Entonces, que son herramientas que yo usaba en mis clases y como me las pedían mucho, pues empecé a venderlas en mi plataforma. Creo que el precio era 1,99. Entonces, según la regla de los ingresos pasivos, pues es como, wow, es algo muy económico. Y entonces, si tienes una comunidad muy grande o si es un precio muy económico, pues vas a vender miles de planificadores. Entonces, podía haber sido así, pero ¿por qué lo saqué de la página web? Porque cuando de ese precio, bueno, se juntaron dos cosas. La ley para los productos digitales era muy confusa, ha ido cambiando mucho y los mismos asesores fiscales para ellos ha sido una locura, porque según la interpretación que hagas, pues era una cosa u otra. Por ejemplo, los ebooks tenían
hace muy poquito que han tenido el IVA de un libro. Hasta hace nada tenía se consideraba un producto tecnológico y el IVA era un 21%. Entonces, una vez yo he decidido qué creo, qué producto, qué fuente de ingresos creo, luego viene el precio que le tengo que poner y cómo se registra eso a nivel legal para pagar los impuestos. Porque además, pues eso, el tema digital, los inspectores de Hacienda, de tema de impuestos, están cada vez más al detalle. Entonces, todo lo que deje rastro es algo que tenéis que estar muy atentos porque hay que declararlo. Entonces, ya sea algo de 1 euro o que sea de mayor cantidad. Entonces, a veces, como en este caso de 1,99, pues puedes decir aquello de, bueno, pues tampoco es tan importante si no estoy cumpliendo del todo las reglas o si no sé, o si no hay un volumen muy grande, pues no va a ser un gran problema. Vale, pues aquí una que intenta siempre cumplirlas al dedillo, pues cuando, según qué plataforma de ventas usas, tienes que desglosar tu precio y según dónde esté tu comprador, se va a pagar un porcentaje de impuestos u otro. Y eso tiene que quedar muy bien ordenado y registrado a la hora de que luego hagas tu declaración en el país donde vives de tus impuestos. Pues entonces, a veces con esta precipitarse en crear algo que te han dicho que es una fórmula mágica y que con eso vas a ganar mucho dinero, pues puedes cometer irregularidades que te den más problemas que el dinero que ingresas. Entonces, yo acabé quitando ese PDF, ese recurso de 1,99 € porque me daba muchos más problemas a nivel de venta online y de dónde tenía que pagar los impuestos, qué tipo de impuestos y cómo los declaraba en mi propio país, que lo que iba a ganar con ese dinero. Lo bueno es que a día de hoy, marzo del 24, pues como ya cada vez hay más negocios digitales y esto empieza a ser un poco común, tenemos más herramientas y más plataformas para que esto sea más sencillo. Pero, mira, algo en lo que os recomiendo que nunca ahorréis es en un buen asesor fiscal. Y que sea alguien que le tengáis mucha confianza, porque vais a tener que hablar a menudo, que no os dé vergüenza preguntar. Por eso, porque las leyes están cambiando muy rápido y no estamos exentos de responsabilidad por omisión de conocimiento. O sea, la ley dice que aunque tú no lo sepas o tu asesor fiscal no lo sepas, sigues siendo responsable de todo lo que haces. Entonces, como eso está cambiando mucho, necesitáis a alguien de confianza para cada vez que queráis tomar decisiones a nivel digital. Y ese asesor fiscal os recomiendo mucho que tenga experiencia con negocios digitales o con productos digitales, porque si no es un caos absoluto. A ver, que me habéis dejado por aquí algo. ¿Qué plataformas de ventas me recomiendas? No la de Etsy, por acá no me funciona. No suelo recomendar plataformas en concreto, porque porque depende de qué país estéis, van a funcionar o no. Incluso la misma plataforma, por ejemplo, la plataforma Hotmart de cursos, que es donde podéis tener alojados cursos online, depende de en qué país estés, tiene ofrece unos recursos u otros. O incluso a la hora de pagar tenemos el famoso PayPal o Stripe, que os va, según a qué países vais a poder vender o no, o os va a salir más caro o menos. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenéis que siempre, todo tiene que ser muy personalizado. De qué hago, desde dónde lo hago, qué leyes tengo que cumplir y desde esas necesidades mías, de las plataformas que hay, me leo muy bien la letra pequeña para ver si me encajan. Y ante la duda pregunto. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tú tienes una tienda en una plataforma
pero tú te encargas de los cobros y de decidir los impuestos, y en otras es esa empresa que hace las ventas y a ti te llega una comisión sobre ellas. Entonces es un universo muy grande. Y a lo mejor incluso recomiendo ahora una plataforma y mañana se actualiza todo y cambia totalmente las reglas del juego. Entonces, una, no lo hago por estos motivos, y dos, porque esto es un vídeo que se va a quedar grabado, aquí colgado, y a lo mejor la semana que viene pues ya ni siquiera existe la plataforma. Entonces tenéis que acostumbraros a eso, a qué necesito yo y dónde está mi cliente, y a partir de ahí, de las opciones que hay, elegir aquella que más encaje conmigo. Nunca va a haber algo que sea un match perfecto. Entonces, intentar que la mayoría de las características sí me encajen. Y lo que os decía del asesor fiscal, la única cosa que os recomiendo que nunca ahorréis, porque os va a sacar de muchísimos dilemas y dudas y problemas, sobre todo. Y además, os digo, la ley, Europa acaba de aprobar, es el primer en el mundo, Europa acaba de aprobar esta semana la nueva ley para el tema de regular la inteligencia artificial. Esto no ha hecho más que empezar. Lo mismo que el tema de protección de datos. Cuando yo empecé, en el 2012-13, no tiene nada que ver. Tenías que hacer tú unos trámites. Ahora, en cualquier momento, puede venir un inspector a tu negocio, a tu casa, a tu taller, y tienes que cumplir con unos requisitos que demuestran que estás respetando la ley de protección de datos en relación a los datos con los que trabajas en Internet. Entonces, eso, un asesor fiscal y un abogado de referencia que esté al día de temas digitales empieza a ser como condición sine qua non para trabajar online. Mi papel es, yo ya lo asumo, ser un poco Pepito Grillo y deciros de la manera más amable las cosas que no nos suelen gustar. Entonces, está como muy idealizado el mundo digital y tener un negocio digital, pero hay que ver mucho la letra pequeña precisamente para que no tengamos sustos. Vale, pues hemos repasado tipos de ingresos pasivos, niveles de pasividad, opciones actuales y qué tener en cuenta antes de empezar. Vale, hemos repasado ya algunas cosas de qué tener en cuenta antes de empezar. Las voy a repasar así que las tenéis en el blog de Empresas Creadoras, si queréis. Entonces tenemos lo que os decía, a qué cliente está dirigido, aparte de yo qué hago y qué talentos tengo, y si tengo suficiente talento, calidad y experiencia. Son bloques diferentes. Luego, el coste de la infraestructura tecnológica. Lo que os decía, a lo mejor resulta que yo solo quiero vender un videotutorial que cuesta unos 5 euros o dólares y ponerlo en marcha, no he hecho números, no he hecho presupuesto. Y a lo mejor resulta que solo poner en marcha una plataforma mía propia, pues no me compensa la inversión. Si no, va a ser que a lo mejor el año que viene o ese mismo año lo voy a utilizar para otras cosas. O sea, es como intentaros siempre no precipitaros y enfriar la cabeza después de que os venga el subidón de voy a hacer esto, que es algo muy nuestro, ese momento de euforia con una idea genial y luego a veces caer en el pozo profundo de por qué me he metido en este lío. Entonces, otra es el coste de la infraestructura tecnológica. Desde crearlo hasta luego venderlo, todo el proceso. El tiempo de decisión de compra según el precio y la autoridad. Según qué ingreso pasivo estés creando, qué producto o servicio, según qué precio tengas, aparece lo que le llaman la barrera psicológica del precio. Entonces, a mayor precio, más va a tardar el cliente en tomar la decisión. O sea, tú si te tienes que comprar, por ejemplo, un sofá
o una nevera en casa, sí o sí vas a tardar mucho, vas a buscar información, vas a buscar opciones, vas a ver si tienes presupuesto, que si tienes ahorros suficientes. Entonces, os parecerá exagerado, pero según sean vuestras circunstancias y las de vuestro cliente, pues algún precio que de lo que hagáis le va a costar tomar la decisión. Y si hay mucha oferta parecida, pues ese cliente va a tardar un tiempo en decidir, en valorar esas opciones que tiene y tomar la decisión. Entonces, tenéis que intentar crear un nuevo ingreso pasivo desde la no urgencia. O sea, si es aquello de lo voy a hacer rápido porque para que el mes que viene ya tenga muchos ingresos extras, no suele funcionar. Yo esto os hablo de lo general, no de las excepciones, y luego, lo que os decía también del el coste inicial, ese presupuesto, pues también puedo valorar si lo hago yo o si lo mando a hacer. Y entonces, ponerlo eso como parte de la inversión y luego, cuando empieza a vender, cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esa inversión inicial. A lo mejor me interesa a mí hacer como el guión general, pero luego contratar a una productora para que me edite material complementario, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, barrera psicológica del precio y tiempo de decisión del cliente. Entonces, os decía, el concepto de autoridad o de confianza. Lo que hace que compremos siempre es la confianza. Entonces, a veces, si el negocio es muy joven, oye, vosotros lleváis muy poco tiempo, pues lo normal es que el cliente necesite incluso todo un año entero para conoceros bien y luego acabe comprando. Y cuando compre, la mayoría de las veces, va a ser por productos de una gama más baja. Y conforme gana la confianza, pues invierte más en vuestros productos y servicios. Entonces, el punto débil casi siempre acaba siendo que nos falta formación de negocios, porque entonces sabemos que esto es lo normal y no caemos en pensar que es un error nuestro. ¿Vale? Ok, entonces el precio, la autoridad, el precio de venta, lo que os decía del desglose de los impuestos, muy importante. ¿Qué dinero real voy a ingresar y qué parte son impuestos y que no son míos? Solo los recojo para Hacienda. Entonces, cuando hago esa previsión de ingresos, tengo que tener muy en cuenta ese desglose. Y lo mismo a la hora de venderlo. Depende a qué con qué países voy a trabajar, pues qué obligaciones legales tengo en relación a ese cliente que me está comprando por ejemplo, desde Alemania, o algo que me ha pasado a mí últimamente, desde Canarias. Hay otro régimen fiscal y cambian las condiciones. Otro concepto, el tiempo y las personas que implicarán su creación. Lo que decía, lo voy a hacer yo todo, dependo de terceros. Yo, por ejemplo, actualmente me guardo los viernes. Mis viernes son para crear contenidos. Entonces, ya sea escribir para el libro, escribir temas relacionados con Crea Magazine, escribir contenidos para la newsletter o para el blog, o lo que necesite, o algo que esté preparando para una conferencia. Entonces, eso a nivel de horario de tu negocio también es, si todo va a depender de mí y quiero crear un ingreso pasivo de cara a este verano o las navidades, tengo que hacer todo este análisis que estamos haciendo, dividirlo en trocitos y planificármelo. Y entonces, el por qué lo hago, cuándo, qué espero conseguir de resultados y cuánto tiempo me va a llevar crearlo. Y por último, y no menos importante, que ya he empezado este directo diciendo nuestro punto débil, tener en cuenta en ese plan, muy, muy importante, sobre todo si lo hago a través de lo que le llamaríamos autoedición y autoventa, la inversión y las necesidades que voy a hacer en comunicación, marketing y ventas.
¿vale? Tema de visibilidad y acciones de marketing, que hay muchas, muchas. Que a veces nos creemos que solo hay las redes sociales y las redes sociales solo es una y en muchos casos ni siquiera es la mejor, según en qué circunstancias. Hemos hecho el repaso general. No sé si tenéis alguna pregunta. Antes os decía lo de la letra pequeña. Algo que también nos suele dar miedo o respeto son los contratos. Entonces, los contratos, ya sea con vuestros proveedores que os ayuden a crear este nuevo ingreso, o con esos intermediarios o con esas plataformas, si no hay contrato, de hecho, ni os fiéis mucho. Porque cuando las dos personas, las dos partes, las dos interlocutores son profesionales y trabajan de buena fe, lo bueno es que haya un contrato de por medio. O, si no hay un contrato, que no sea de palabra, que quede por escrito, por lo menos por email, para que no sea lo de yo pensaba, que tú pensabas, y que haya datos concretos, ya no solo a nivel de dinero, de precios, sino de plazos de entrega, de qué va a pasar si no se cumplen esos plazos. O sea, de no tener vergüenza de preguntar si los contratos están en un lenguaje muy técnico. Que vale mucho la pena. A veces no vamos a un abogado porque creemos que nos va a salir muy caro que nos asesoren, pero nos va a salir mucho más caro la decepción y los problemas asociados a que acabemos firmando algo que a mí me ha pasado que luego juega en nuestra contra. Y que además lo tengo que entender porque luego incluso puedo no respetar ese contrato que he firmado. Por ejemplo, a lo mejor cedo los derechos de explotación de algo que he creado y luego hay una cláusula que dice que yo no puedo venderlo. Entonces, si estoy firmando algo que no acabo de entender y que luego encima no voy a cumplir lo que acabo de firmar, pues incluso puedo incurrir en un delito. Entonces, imaginar hasta qué punto es importante, pues eso, que no tenéis que firmar nada en directo. Pues lo podéis llevar, leer con calma, pedir opinión de algún profesional. Según en qué cosas os embarquéis, sobre todo cuando firmáis contratos que tienen duración de años, más tiempo me lo pienso y con más detalle me lo miro, ¿sí? Y por último, revisión de resultados y a seguir. Entonces, lo que os decía, que no funciona la primera no quiere decir que no vaya a funcionar. A lo mejor no ha funcionado en este momento determinado y eso mismo sí funciona más adelante o con otro tipo de cliente. A lo mejor no ha funcionado con ese intermediario y con otros sí funcionaría. O a lo mejor simplemente hay que guardarlo, igual que un esbozo, cuando hacéis una propuesta de diseño o una creación, y se guarda y ha sido una experiencia de la que hemos aprendido. Entonces, periódicamente luego, cuando está en marcha, pues se va revisando si funciona como esperamos, se van haciendo ajustes o incluso, lo que me pasó a mí con el recurso, se deja estar e incluso pues se prueba otra nueva opción. ¿De acuerdo? Pues si no tenéis preguntas, creo que hoy he hecho un repaso bastante general de los famosos ingresos pasivos. Sobre todo si trabajáis con productos digitales y lo que os decía del blockchain y la criptomoneda y todo esto que es muy nuevo y que va a cambiar mucho, ahí sí, de verdad, tenéis que contar con una asesoría de mucha confianza. ¿Cómo se puede acceder a la plataforma de Doméstica? Si te refieres para ofrecer tus propios cursos, pues eso, escribirles y hacerles una propuesta. De hecho, Doméstica al final es como una editorial. Las editoriales
sería una editorial audiovisual. Con las editoriales hacemos libros y con plataformas como Domésticas o Crejana o otras hacemos audiovisuales. Y entonces ellos se encargan de hacer las ventas. Si os apetece lo de paso a paso y acompañado y planificarlo, o sea, todo lo que hemos repasado en esta sesión, os voy a acompañar, para quien quiera, en marzo, abril y mayo. O sea, son 8 sesiones. Entonces, en esas 8 sesiones lo dejaremos todo muy masticadito, muy planificado. Todo lo que hemos repasado, pues eso, acompañados durante 2 meses y por lo menos un ingreso pasivo, pues eso se quedará hecho teniendo en cuenta todas estas cosas. Y cuando he aprendido a hacer uno, pues es ya más fácil ir haciendo otros, y lo que os decía, con la recomendación general de si es posible hacer uno por año y de diversificar. Mil gracias a vosotros por la confianza. Te conocía ahí y amé tus cursos. La ilusión que me hace de eso, que os hayan servido. Y lo que os digo, pues si algo nos sirve, pues lo aprendemos y hacemos otro nuevo producto digital. Pues nos vemos muy prontito. En la semana que viene os envía, los que estéis en la newsletter, en la comunidad CREA, pues tendréis un nuevo número de CREA Magazine, con novedades así como muy amplias de muchas cosas. Mil gracias. Hasta pronto.